Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Hoy conversamos con Arash y Rosa, ambos autores del libro Efímeros o Inmortales, un libro en el que proponen 5 rutas para trascender la finitud de la vida y que gira en torno a una de las preguntas más antiguas y más incómodas de la humanidad: ¿qué somos realmente y qué ocurre cuando morimos? Y desde esa pregunta tratamos de acercarnos con calma a lo que significa vivir y también a lo que significa morir. Empezamos este nuevo episodio. Este episodio está patrocinado por Cirial 180, o sea, por mí, y si estás montando un negocio, necesitas un contrato o quieres hacer las cosas bien desde el principio, ya sabes, sin chapuzas ni sustos legales, entra en cirial180.com y te ayudamos. Bienvenidos, Rosa, Arash, ¿cómo estáis? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acogido. Tengo muchas preguntas para vosotros, porque el libro está muy bien escrito, explicáis muy bien las cosas, pero abordáis temas que son muy profundos y que a mí personalmente al menos me han hecho reflexionar. Así que espero que también a través de esta charla, que seguro que la disfrutará pues toda la gente que suele seguir este podcast, pero espero también que sirva para resolver algunas dudas que yo he tenido al leer el libro. Pues hombre, si después de la de entrevistas que tú ya llevas a tus espaldas todavía te ha hecho reflexionar algo, esto ya es buenísimo, ya empezamos con buen pie. Bueno, a ver, sí, es que el tema que tocáis, pues la verdad es que hace que uno también vaya hacia adentro, ¿no? Y se cuestione también muchas cosas, que me imagino que es uno de los objetivos que también teníais al escribirlo. Claro, claro. Sí, sí. Sí, sí. De eso se trata. Al final, mira, el proceso de reflexión es lo más importante. El hecho de entregarle hilos al lector de los que si le resulta interesante, si le resulta inspirador, pueda ir tirando. Bueno, pues al final ahí ya se cumple uno de los objetivos, porque este es uno de esos temas em, sobre los que reflexionar es lo único que puedes hacer. O sea, es imprescindible, ¿no? Ese proceso de introspección, de mirar hacia adentro, como tú decías, y de ir, bueno, saciando nuestra curiosidad, que como has podido ver en el libro hay un montón de preguntas, ¿no? Preguntas que nos hacemos para ir encontrando pues cada persona, cada lector, cada persona que nos escuche, pues sus propias respuestas. Sí, de hecho, cuando, bueno, yo normalmente leo los libros, estos sobre todo, los del podcast, y voy marcando cosas y voy apuntando para después poder preparar esta entrevista. Y hay tantas preguntas en vuestro libro que iba pensando, bueno, me será muy fácil porque lo único que tengo que hacer es reproducir estas preguntas. Me ahorro Sí. trabajo. Sí, sí. ¿Dejamos Antes de, preguntas? sí, muchísimas. Antes de entrar en el contenido del libro, en las preguntas, simplemente una curiosidad. ¿Habéis escrito el libro juntos? ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo fue el proceso? Bueno, es un libro que en realidad parte de una invitación por parte de la editorial RBA, por razones que luego seguramente abordaremos, ¿no? Y es por 2 motivos, ¿no? Uno, porque, bueno, yo me he dedicado toda la vida a la filosofía aplicada, filosofía práctica. Rosa es psicóloga, lleva, pues, más de un cuarto de siglo, pues, en su consulta, ayudando, acompañando, ¿no?, a muchas personas en su crecimiento y en su evolución. Entonces, la psicología y la filosofía, como 2 ramas del quehacer humano, como 2 ramas del saber, pues, se complementan muy bien cuando, la pregunta es la pregunta, del millón, que es la pregunta por el sentido de la vida, es la pregunta central de este libro. Entonces, en ese sentido, ha sido fácil porque la complementación de filosofía y psicología es muy natural. Por otro lado, maridan muy bien estas 2 porque
además Rosa y yo somos marido y mujer, con lo cual este maridaje ha sido también muy natural y, pero evidentemente ha tenido sus dificultades. Rosas, no sé si quieres añadir. Sí, yo añadiría una cuestión que es que, claro, nosotros nos conocemos, como él ha explicado, hace ya muchos años. Y el contenido de este libro es el destilado de un montón de conversaciones que hemos tenido desde que nos conocemos, porque las inquietudes las compartíamos, él mucho antes de conocerme a mí, yo mucho antes de conocerle a él, ya nos hacíamos muchas de esas preguntas, ¿no? Entonces, los años que hemos pasado juntos, pues han estado repletos de conversaciones, de discrepancias, de discusiones, pero también de descubrimientos, de aprendizajes, ¿no? Y como decía, el destilado de todo eso es lo que hay reflejado en el contenido del. Bueno, en realidad, tú sabes que escribir un libro a cuatro manos se pueden hacer de muchas maneras, hay muchos métodos, ¿no? Uno es pues repartirse capítulos. Oye, pues tú estos capítulos, yo estos otros, ¿no? Otro es repartirse párrafos, ¿no? Otro es que uno haga la base y el otro autor o la otra autora lo enriquezca, le añada, ¿no? En este caso, te diría que ha sido un poco las tres cosas, ¿no? Es decir, hay temas claros en los que eran más de Rosa porque eran de psicología, otros que eran más míos porque eran de filosofía, pero también es verdad que en cada capítulo, como has visto, pues hay una parte importante de casos reales que son los que ha añadido Rosa, porque son los casos que ella ha conocido, ha tratado en su consulta como psicóloga, ¿no? Entonces, bueno, pero luego, lógicamente, es un manuscrito que empezamos a redactar hace 3 años, que es cuando RBA nos lo pidió, pues bueno, ha pasado por decenas y decenas de reescrituras por parte de los dos. Cada uno de nosotros hemos sido lectores despiadadamente críticos con el otro o la otra, en este caso, Pero seguimos juntos, ¿eh? todavía no nos hemos separado, con lo cual significa que al final lo hemos llevado a buen puerto, pero sí que es verdad que también esta visión de tener otro yo a tu lado que va a criticar los fallos de la parte que tú has redactado para que lo mejores, pues también ha sido uno de las claves, ¿no? De que el libro, por lo que hasta ahora nos dicen los lectores, pues está siendo por lo menos, vamos a decir, útil, ¿no? Y también, bueno, la editorial también ha tenido un papel muy importante. Los correctores y editores de RBA realmente han hecho una labor excelente porque es un libro que hemos, bueno, corregido, pulido, iterado, como ahora se dice, muchísimas veces antes de que se haya publicado, ¿no? Es curioso porque en el mundo del ensayo sí que suele ser algo más habitual que se coescriba un libro. De hecho, ahora recuerdo un libro sobre los campos de concentración nazis, que hablé con dos profesores de historia de la Complutense, pero lo que nunca me había pasado era leer un libro coescrito, una novela. Y hablé con José y Edurne, que escribieron un libro que se llama Una belleza terrible, y ahí el proceso de coescritura tenía su qué, porque realmente implicaba mucho más, ¿no? En un ensayo siempre puedes dividir como mucho más las tareas, pero cuando ya hay personajes, una historia, una narrativa, la verdad es que me interesó mucho. Y por eso os lo preguntaba, Sí, sí, por sí, simple es curiosidad. interesante. Vuestro libro, Arash y Rosa, gira en torno a una de las preguntas más antiguas de la humanidad, que es ¿qué somos? ¿No? Y qué pasa, qué ocurre cuando morimos. Os quería preguntar sobre el momento de vuestra vida en el que empezó a inquietaros esta pregunta. Bueno, en mi caso, es claro, lo tengo me acuerdo perfectamente, tenía quizás unos 12, 13 años, cuando mi padre escuchaba por las tardes unas cintas magnetofónicas que eran
unas conferencias, unas charlas que había dictado en esa época, en los años 70, un gran filósofo iraní, que si quieres después podemos referirnos a él, y que eran todos los temas que en el libro tratamos, ¿no? El sentido de la existencia, la pregunta por Dios, la pregunta por la supervivencia del alma o de la conciencia, la libertad, libre albedrío o destino, todos los grandes temas, ¿no?, que preocupan. Entonces yo me sentaba al lado de él y yo no me enteraba realmente de nada, porque tenía solo 13 años, pero no sé, por alguna razón me llamaba poderosamente la atención ese tipo de registro, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando me empecé a interesar, ¿no?, por la filosofía. Luego, a los 15 años, recuerdo que empecé a leer libros ya más seriamente, recuerdo sobre el ateísmo, porque a los 15 años yo me dije, yo me tengo que decidir, ¿soy creyente o no soy creyente, no? Y entonces empecé a leer libros, por ejemplo, para ver qué decían los grandes ateos de la historia, por qué no creen, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, haber conocido por vez primera a Nietzsche, etcétera, etcétera, ¿no? En mi caso no sabría identificar eh, en un momento determinado o a una edad determinada. Lo que sé es que estas conversaciones han estado muy presentes en casa, con mis padres, desde que tengo uso de razón. Es que ha habido preguntas, hemos buscado, hemos hablado. Al principio, a lo mejor los primeros años, pues cuando eres niña, pues bueno, mis padres ahí tenían algunas respuestas que dar, ¿no? Pero claro, las preguntas van transformándose a lo largo del proceso de crecimiento. Llega un momento en el que ellos tampoco tenían todas las respuestas, ¿no? Pero la conversación y las interrogantes siempre han estado presentes, y alguna vez cuando hemos hablado eh, coincidimos en que cada uno por su lado, tanto Arash como yo, esto casi casi es como si lo hubiéramos mamado en la leche de la madre, ¿no? Y que, bueno, que siempre ha estado presente en la vida, ¿no? Y después ya, pues cuando ya tú tienes tu propio criterio, has hecho tus propias búsquedas, has llegado a tus propias conclusiones, bueno, ya en la edad de la madurez, que nosotros ya los dos estamos centraditos en edad, pues bueno, tal vez ahí empieza a ser el momento de compartir, ¿no? Algunas conclusiones, pues con los lectores o con las personas que nos escuchan ahora. Bueno, el título del libro ya plantea una disyuntiva muy potente, efímeros o inmortales. Si tuvierais que explicar en pocas palabras por qué esta pregunta sigue siendo importante hoy, ¿qué diríais? Diría que esa es la pregunta. ¿M? ¿Por qué? Porque al final lo cierto es que eh, si somos efímeros o si somos inmortales, ¿qué tiene que ver con la muerte y con lo que nosotros pensamos sobre lo que ocurre después de la muerte? Es decir, sobre la idea que tenemos de trascendencia, eso se convierte en la idea. ¿Por qué? Porque las ideas que tengamos sobre la muerte marcan de forma clarísima cómo nosotros vivimos nuestra vida, ¿no? Entonces, hacer esa pregunta no solo es pertinente, sino que es imprescindible, y es una de las respuestas que los seres humanos pues necesitamos ir avanzando en nuestra trayectoria de vida, mientras pues vamos profundizando en ella y la vamos buscando y la vamos encontrando. Hay una cosa, Alexis, que a mí siempre me ha sorprendido muchísimo, y es que cuando vamos a entierros, por desgracia tenemos que ir a entierros, ¿no? Porque hay amigos o seres queridos que nos van dejando, y eh, normalmente lo que observo en las personas que asisten a un entierro, a un funeral, es que, bueno, pues ahí están tristes, ¿no? Intentan acompañar en el sentimiento a las personas cuyos allegados han fallecido. Bueno, hay una solemnidad, hay una reverencia, hay un sentido de reverencia, un respeto,
pero se acaba el acto, digamos, de despedida, el entierro, cada uno se va a su casa y se pone a trabajar, digamos, continúa haciendo pues sus labores, sus quehaceres normales del día a día, y es como si de pronto, es decir, en cuestión de minutos, se olvida totalmente de que ha vivido, o sea, ha observado en primera persona, de manera, ha sido testigo de uno de los acontecimientos límite, de una de las situaciones límite, de las dos situaciones límite. La otra es el nacimiento que el ser humano experimenta, ¿no? La otra es cuando tú ves a un bebé nacer, ¿no? Cuando tú ves a un recién nacido de alguien cercano, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien esté pues en una situación de ese tipo y cuando vuelva a casa siga viviendo igual? Es decir, no se plantee o se replantee, oye, después de morir, ¿hay algo? Esta persona que acabamos de despedir, ¿hay algo de ella, además, digamos, del recuerdo que podamos tener de ella, hay algo más de ella que perdura, que sobrevive, que ha sobrevivido a su colapso cerebral y físico? Pues normalmente bueno, mi experiencia es que las personas no se plantean esta pregunta, siguen viviendo. Y de hecho, yo a veces les he preguntado, oye, ¿tú te has planteado esta pregunta? ¿Tú te lo has hecho? ¿Tú crees o no crees? Y muchas personas dicen, yo es que no me planteo esta pregunta, prefiero no planteármela, ¿no? Sí, bueno, podríamos ir por ahí porque has abierto una ventana interesante. ¿Tú crees que debería plantearse esa pregunta mucho más? O sea, hay como dos grandes mm, temas que para mí eh, sí o sí te lo tienes que plantear por lo que ha dicho Rosa, porque determina de una manera absoluta, de una manera clara, el modo en que tú vas a vivir, qué decisiones vas a tomar, qué propósitos en la vida te vas a plantear. Una es si todo se acaba aquí después de 60, 70, 80, en el mejor de los casos 90 años, si tú ya desapareces del todo o no, esa es la primera. Y la otra es si hay algo, un ser, una conciencia superior que es la responsable de que exista todo lo que existe, ¿no? Le podemos llamar Dios, lo divino, nosotros en el libro le llamamos conciencia universal o conciencia superior. ¿Por qué? Hombre, porque no es lo mismo que haya una voluntad que conscientemente nos englobe y nos incluya a todos, que creer que no, que todo es fruto, pues eso, ¿no? De accidentes y azares. Yo eso lo entiendo y me ha hecho mucha gracia lo que comentas, ¿no? Del cómo, no solo con el tema de la muerte, sino también con otros temas complicados, cómo muchas veces pasamos página rápido, no porque queramos pasar página, sino porque rápidamente volvemos a entrar en esa rueda del sistema y, y creo que no, muchas veces no le dedicamos el tiempo, ¿no? Que se merecen muchas cosas o muchas situaciones que vivimos. Pero sin embargo, yo creo que sí que hay mucha literatura y mucho escrito sobre el tema de la muerte, ¿no? Sí que es verdad que tal vez no reflexionemos mucho sobre ello. Y en cambio, filosóficamente es sorprendente como no se trata el tema del nacimiento, ¿no? O sea, ¿qué hay antes del nacimiento? Pero creo que respecto a la muerte sí que es un tema, hombre, ya solo por la religión, la herencia religiosa que tenemos estamos en España, ¿no? Toda la herencia católica, sí que es un tema que creo que está bastante manido. Lo que pasa que, bueno, ahora pues a veces le damos la espalda mientras vivimos. Claro, yo tengo la sensación de que efectivamente lo que sabemos sobre la muerte y sobre lo que ocurre después de la muerte, pues mira, al final nuestras fuentes de inspiración han sido las grandes religiones que han ido apareciendo a lo largo de la historia de la humanidad. Pues digamos que esa información la tenemos a través de esos pues grandes educadores, digamos, de la humanidad, ¿no? Pero lo cierto es que
la imagen que tenemos de la religión tradicional, como quiera que en nombre de la religión también se han hecho muchas cosas muy, muy feas, muy que no nos gusta y que no querríamos identificarnos. Y esto ha ocurrido en todas las religiones, ¿no? Cuando se pasa el tiempo en que esos principios o ese mensaje pues se tenía que poner en práctica en ciertos lugares, ¿no? En donde em, la religión en sí, una determinada que haya aparecido, cuando esa época se pasa, digamos que, bueno, queda como un poco caducada, que queda. Y a partir de ahí lo que ocurre es que lo que queda de la religión es lo que las personas hacen de ella. Pierde su trascendencia, pierde su carácter divino, pierde bueno, aquello que tenía realmente y que conectaba con la naturaleza espiritual de los humanos. Entonces, claro, al intervenir los humanos con la bandera de la religión, hacer cosas que a todos nos sorprenden, incluso a día de hoy, también a lo largo de la historia, pues eso ha hecho como que desterremos un poco este tema, ¿no? De nuestra vida, ¿no? Y las últimas décadas, toda la creencia sobre ese sentido de la trascendencia, sobre la espiritualidad en general, ha formado parte como del ámbito más personal, más privado de cada uno, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos años, en los últimos tiempos, ha habido un resurgir Sí. eh, que se está visibilizando como mucho más todo lo que tiene que ver con espiritualidad, ¿no? Todo el mundo habla, fíjate, tenemos cantantes, tenemos películas, tenemos por todas partes, es como que se estuviera hablando del tema, ¿no? Y la visibilización o la vuelta a retomar esos temas para hablarlos, para pensarlos, para reflexionarlos, es muy interesante, pero eso al mismo tiempo ha generado un fenómeno en el que nosotros coincidimos y que lo reflejamos en el libro, y es un Mm. poco la banalización de la espiritualidad, ¿no? Eh, nos hemos vuelto hacia una espiritualidad o que se considera espiritualidad, pero que realmente no tiene nada que ver con ese sentido de la trascendencia, no tiene nada que ver con eh, esa inmortalidad, no tiene nada que ver con esas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy en día pues hay muchísimas personas, mira, yo lo escucho en la consulta pues cada semana, ¿no? Hay personas que creen que respirando bien profundamente, pues tú te vas a convertir en mejor persona cada día, ¿no? O hay mucha gente pues que considera que si tú haces un retiro y cuanto más lejos mejor, y ya si te vas al Himalaya ya es el acabose, ahí es donde le vas a encontrar el sentido a tu vida y vas a encontrar, vas a identificar, ¿no? Esa plenitud, ¿no? Cuando en realidad no es así. Bueno, esas prácticas están bien para relajarnos, para desconectarnos, bueno, para regenerar un poco, ¿no? Pero de ahí a que ese tipo de prácticas estén vinculadas con la capacidad de poder responder a esas grandes interrogantes de la vida, pues hay un gran trecho. Fíjate, hoy Amazon te dice si quieres comprar espiritualidad, como si la espiritualidad se pudiera comprar en algún sitio, pero lo cierto es que Amazon y un montón de sitios más están llenos de cosas que adquirimos y que pensamos que eso realmente va a contribuir a que nosotros podamos alcanzar ese sentido de plenitud, ¿no? en la vida y un poco esto es lo que nosotros cuestionamos. Hay muchas maneras de hacerlo, incluso hay toda una corriente, o sea, hay formas más elaboradas, si quieres, intelectualmente más elevadas, de tratar de cultivar nuestra naturaleza espiritual, pero que tampoco cumplen esa función, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que escuchar a Bach o leer a Shakespeare o, ¿no?
O los realmente, estoicos. o los estoicos, ¿no? Pues que realmente son prácticas que te pueden hacer conectar con ese sentido de trascendencia. Y si bien son prácticas maravillosas, Ujú. que nos llenan, que nos gustan, que nos generan placer, pero están muy lejos de realmente ayudarnos a descubrir esas respuestas profundas a nuestras preguntas. Y es porque todas ellas son ideas o son prácticas que son inmanentistas, no tienen que ver con la trascendencia, no son trascendentes, no nos ayudan a saber de forma concreta, pues a lo que señalaba Arash, ¿no? Si cuando nos morimos, pues, ¿qué es lo que ocurre? Se acaba todo aquí y ya, pues, finita la música, ¿no? O no, o realmente hay algo más y nosotros trascendemos. Hay algo de nosotros que permanece. Esta es una cuestión muy interesante que reflejamos y desarrollamos en el libro. ¿Qué es lo que permanece de nosotros? ¿Cómo permanece? ¿Dónde permanece? ¿Y qué tenemos que hacer a lo largo de esta biografía, ¿no? Para contribuir a esa trascendencia, a esa permanencia. En el libro habláis de que hay un malestar espiritual generalizado, pero si miramos la historia, hoy vivimos más años que nunca, a pesar de que seguimos muriendo. También hay menos violencia, aunque hay guerras y conflictos. Y después también gozamos de una mayor salud, a pesar de que existen enfermedades nuevas y que conocemos, ¿no?, gente de nuestro entorno que las padece. ¿Hasta qué punto, hasta qué punto esta crisis de sentido es real y hasta qué punto es una percepción cultural? Pues, una pregunta, o sea, es el, digamos, el corazón, ¿no? Del uno de los núcleos del libro, ¿no? Es decir, justamente esa es la paradoja. Nosotros somos muy optimistas, Rosa y yo somos muy optimistas, somos muy defensores del progreso material, del progreso de la ciencia, efectivamente de la medicina, pero no solo de la medicina, de las tecnologías, de la industria más avanzada, de la inteligencia artificial. Somos tecno-optimistas, muy, o sea, creemos realmente que el avance y el progreso material y económico es muy, muy, muy importante para alcanzar pues cada vez mayor grados de satisfacción vital y por tanto de plenitud. Sin embargo, ahí está la paradoja. La pregunta es, ¿cómo es posible que, habiendo alcanzado estos niveles de bienestar material, económico, salud, longevidad, condiciones vitales, a pesar de los pesares, a pesar de que estamos viviendo una crisis en la vivienda, a pesar de la recaída pues, en los belicismos, a pesar de todo ello, efectivamente, como tú muy bien decías, abundan los estudios que te demuestran de manera indiscutible que hay menos violencia que nunca, hay menos guerras, hay menos muerte, hay menos de todo lo malo, ¿no? Pero esa es la paradoja. ¿Cómo es posible que a pesar de ello, no te voy a decir que seamos más infelices que antes, pero que no seamos más felices que antes, ¿no? Y sabemos que los parámetros, los indicadores de salud mental hoy en día, en España, por ejemplo, y en muchos países occidentales y avanzados, están por los suelos, ¿no? Más suicidios que antes, más fármacos que antes, más recurso a los psicólogos que antes, ¿no? Hasta el punto de que el gobierno acaba de crear un comisionado especial, específico para salud mental que antes no existía. Bueno, esa es la paradoja. Entonces significa, nosotros partimos de esa pregunta, que estamos buscando la respuesta a nuestras preguntas existenciales, es decir, el sentido de la vida y la vía para lograr la satisfacción con nuestras vidas, las estamos buscando en lugares equivocados, ¿no? Lo estamos buscando, por ejemplo, en propósitos de importantes y muy nobles,
pero inmanentes, que no van más allá. Trascender significa ir más allá de la materialidad, ir más allá del corto plazo, ir más allá de lo que se queda aquí. Entonces, son objetivos intrascendentes, con lo cual, y por tanto, y también prácticas y actividades intrascendentes, que le estamos dando un valor muy, muy elevado, pero que como no lo tienen, están huecos, ¿no? En el libro hablamos del efecto Sísifo, ¿no? Del, Ujú, y también bueno, de lo que en psicología, en la ciencia en la psicología se conoce como la adaptación hedónica. Es decir, nos planteamos objetivos y metas en la vida creyendo que eso nos va a proporcionar una gran satisfacción vital y bienestar interior. Cuando alcanzamos ese objetivo, recaemos otra vez como efecto ujú. acordeón en la insatisfacción anterior, ¿no? ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que ese propósito que estábamos buscando no nos va a dar esa plenitud, ¿no? Y prueba de ello lo tienes, fíjate, tantas personas que han explicado que han llegado a la cima de sus Sí, sí. carreras, fíjate, pues tenemos ejemplos, cantantes, futbolistas, deportistas, bueno, de todo, Empresarios. empresarios, ¿sí? ¿Cómo es posible que cuando tú has dotado con un objetivo, ¿no? Con un proyecto, has dotado de sentido tu vida y alcanzas la cima, alcanzas la plenitud, lo que tú consideras la plenitud, ¿cómo puede ser que en ese momento entonces caes a las profundidades de las miserias de la salud y la salud mental y en fin, y del bienestar en la vida, ¿no? Pues tal vez porque ese objetivo, por importante que fuera, por significativo que fuera, realmente no era un objetivo que estaba alineado con ese sentido de trascendencia. Sí, 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 yo creo que, bueno, nos ha pasado a todos, ¿no? Tener la sensación durante un tiempo que tienes que conseguir tal cosa. No, no hablo en el ámbito profesional, a veces también en el ámbito personal, artístico, da igual, cada uno tiene sus metas y sus propósitos, pero y que parece, ¿no? Que hasta que no pase eso, no se solucionarán los problemas y pasa, y después al cabo de un tiempo te piensas que es otra cosa y vas cambiando, vas pasando de una cosa a otra. Eh, Otra pregunta. Históricamente, la espiritualidad siempre se ha asociado a disciplina, a silencio, incluso a renuncia. ¿Es compatible esa tradición con la cultura actual del bienestar inmediato? Bueno, el libro está escrito justamente para la persona, para el ciudadano del siglo XXI, para este momento. Mm, Está escrito para creyentes, pero también, sobre todo, para incrédulos, descreídos, escépticos, agnósticos, que quieren vivir en la sociedad actual, quieren disfrutar, ¿no?, de la vida actual y de todos los placeres y bondades que la vida actual nos ofrece y, por tanto, no quieren estar en su casa recluidos todo el día en silencio, ¿no? Porque además nosotros no creemos en ese tipo de espiritualidad. Nosotros no abogamos por una espiritualidad ascética, ni tampoco por el silencio como modus vivendi, modus operandi, sino que justamente, como sabes, en el libro proponemos 5 estrategias ujú. prácticas, 5 rutas complementarias que en la sociedad actual avanzada y democrática y libre, como por ejemplo España, van a permitir al lector desarrollar y cultivar su espiritualidad para cada vez, de manera progresiva, lograr una mayor plenitud y una mayor satisfacción existencial, ¿no? Por ejemplo, entonces, es una nueva espiritualidad la que proponemos, que se aleja tanto de la religión tradicional dogmática y supersticiosa y en ocasiones, muchas veces, irracional, y también nos alejamos, como decía Rosa, de la espiritualidad superficial, del mindfulness superficial, del aquí y el ahora, porque por mucho que se diga, eso no transforma a la persona. Como mucho, le
proporciona una serenidad mental, que es muy importante, un descanso, una autorrelajación, que es muy importante, pero como un precalentamiento, pero no es transformador, ¿no? Entonces nos colocamos nosotros, proponemos una nueva espiritualidad racional, razonable, compatible con pues, una carrera profesional brillante, con unos objetivos en la vida pues, también de desarrollo y bienestar económico. Un ejemplo que te puedo poner es nuestra propuesta o el modo en que nosotros entendemos en el libro y explicamos en el libro la meditación, ¿no? Hoy en Mm, día la meditación se entiende como tú decías, fundamentalmente como silencio, como poner la mente en blanco, como no pensar en el futuro ni en el pasado, sino solo en el aquí y el ahora. Pues nosotros creemos que es todo lo contrario. Meditar, como sabían muy bien los filósofos antiguos y también todas las grandes tradiciones espirituales, meditar es pensar. Meditar no es vaciar tu mente, es pensar. Ahora bien, ¿pensar qué? Y eso es lo que en el libro, bueno, al final de cada capítulo eh, proponemos ejercicios prácticos, introspectivos, para que el lector capítulo a capítulo pues vaya elevando su conciencia y redescubriéndose como un ser trascendente. Y entonces meditar es, por ejemplo, a través de esos ejercicios o de otros, uno se plantee primero quiénes somos, como tú muy bien decías, cuál es nuestro lado, nuestra vertiente y faceta trascendente, que no es efímera, y sobre todo, cuáles son los propósitos que me tengo que proponer en la vida que sean acordes a esa naturaleza espiritual que es tan consustancial a mi ser, ¿no? Entonces, tienes que meditar para descubrir todo eso. Tienes que meditar para saber, pues yo qué sé, ante un dilema en la vida o ante una decisión, qué vía elegir. Si no meditas, no puedes tomar una buena decisión que sea acorde a tu faceta espiritual. Diría que claro, que el silencio tiene todo el sentido, máxime cuando nos ha tocado vivir un momento social absolutamente ruidoso. Claro que entiendo lo que pueda significar el estar en el presente, ¿sí? Porque, bueno, pues estamos en un momento ujú. de máxima dispersión para todos los humanos, todas las sociedades, ¿no? Andamos ahí absolutamente despistados y dispersos y por eso eh, ideas como el estar presente son necesarias, son propuestas necesarias. Lo que pasa es que nosotros intentamos desligar eso porque eso realmente es solamente, si es algo, es solamente el paso número uno a la hora de contribuir Ya. a al engranaje de la transformación personal, ¿no? De la transformación espiritual de los seres humanos. Ahí, en ese tipo de cuestiones, no reside el grueso de ese cultivo, ¿no? De ese alimentar nuestra naturaleza espiritual. Sí, sí, entiendo perfectamente. Yo también lo preguntaba porque vuestro libro, una de las reseñas que tiene es de Pablo Dors, que es Ujú. conocido por su biografía del silencio, precisamente, y bueno, también hablé con él aquí en el podcast. Y creo que sí, que hay un resurgir. Entiendo perfectamente lo que explicáis, y que puede ser también un buen primer paso, pero que hay prácticas, ¿no? Hay un resurgir de prácticas budistas también, de meditación. Hay resurgir también de prácticas también más asociadas a la psicología en meditación, toda la parte del estoicismo. O sea que yo creo que hay un interés, tal vez muchas veces buscando respuestas rápidas y cortas, pero sí. Ahora me gustaría ir a la pregunta del millón de vuestro libro y la que realmente pues, me parece más controvertida, ¿no? En el libro afirmáis que existen argumentos racionales y científicos que apuntan a que la conciencia, nuestra conciencia, esa autoconciencia de la que habláis en el libro, ese yo, sobrevive a la muerte. ¿Podríais explicar exactamente qué tipo de evidencia consideráis más sólida? Porque, claro,
antes de leer vuestro libro, hasta donde yo sabía, la ciencia no había demostrado o no ha demostrado la supervivencia de la conciencia. Y lo que sí que siempre han existido son debates filosóficos y algunos fenómenos, como, por ejemplo, yo también había leído algo del doctor Segarra, que también reseña vuestro libro, pero no hay un consenso, no hay como una evidencia sólida, ¿no? De que ¿podríais explicar toda esta parte que es fundamental en vuestro libro? Mira, te diría una cuestión importantísima al respecto de esta pregunta que nos haces, y es el hecho de que, claro, con todo el auge de la neurociencia, ¿no? Eh, prácticamente todas las funciones humanas están de alguna manera, vamos a decir, por decirlo así breve y tosco, ¿no? Están localizadas de alguna forma en algún punto del cerebro, salvo una que por más intentos que ha habido, por más que los investigadores, los científicos han empeñado en mirar, todavía en cuestiones de ciencia ya sabes cómo funcionan estas cosas. Hoy hay cosas que no sabemos, pero a lo mejor mañana pues surge la explicación Ujú. y arroja luz sobre la cuestión, ¿no? Pero a día de hoy, la única cuestión que no se ha podido localizar en ningún lugar de nuestro cerebro, en ningún punto de nuestro cerebro, es esa autoconciencia, ¿sí? Es la conciencia que tenemos sobre nosotros mismos, diría que es nuestra identidad, la imagen que tenemos de nosotros mismos y que se construye pues a través de todas nuestras experiencias, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de toda nuestra trayectoria de vida, ¿no? Todo lo que vamos viviendo es lo que va conformando esa autoconciencia. Bien, pues muchos estudiosos de estas cuestiones intuyen que la razón por la que la autoconciencia no se ha podido localizar en ningún lugar es porque es la única parte de nosotros que sobrevive al colapso del cerebro, ¿sí? Cuando nuestro cerebro deja de funcionar, bueno, pues nuestra persona pues ya se muere, ¿no? No funciona ya. Pero lo que se considera con esa explicación es que esa autoconciencia es lo que nos trasciende, es lo que queda de nosotros. ¿Por qué? Porque no está vinculada a ningún punto del cerebro. Si lo estuviera, cuando el cerebro colapsa, eso también colapsaría. Pero como no está vinculada a ninguna parte de nuestro cerebro, de nuestra fisiología, ¿sí? Esa parte es la que permanece, esa parte es la que trasciende y bueno, esta es una de las explicaciones que hay al Cuando dices respecto. que no está vinculada, Rosa, ¿te refieres a que no influye de ninguna manera? No tanto que no influya, sino que no sabemos dónde está localizada, ¿sí? No es que no influya, claro que influye, influye a lo largo de toda esta vida y si realmente evoluciona, o sea, si trasciende, pues sigue influyendo, pero no sabemos dónde situarla. ¿M? Y esa es la clave por la que si no está en ningún lugar de nuestro cerebro, es lo que decía, cuando el cerebro deja de funcionar, bueno, pues todas las funciones que están vinculadas a nuestro cerebro, bueno, pues también se paran, se, eh, dejan de funcionar, ¿no? Eh, pero esta no tiene por qué dejar de funcionar porque no está vinculada a ninguna parte de nuestro cerebro, de nuestra fisiología. Sí, ponemos una metáfora en el libro. Bueno, en el libro, en realidad, todo el libro, de parte a parte, es un conjunto de argumentos racionales. Algunos los destilamos de lo que sabe la ciencia, la neurociencia, otros son argumentos filosóficos clásicos, pero que los hemos reformulado en lenguaje divulgativo actual, y otros proceden de la psicología, que es la aportación de Rosa, pero acompañamos al lector de capítulo a capítulo para que vaya
de alguna manera, persuadiéndose o convenciéndose de que efectivamente, nuestro yo, que por convención lingüística solemos llamar alma, nuestra identidad personal, nuestra conciencia, nuestra autoconciencia, sobrevive Inmaterial. ex no, nuestra identidad, nuestra alma sobrevive a la muerte material, sobrevive a la muerte corporal, ¿no? Perdura tras el colapso del cerebro y de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, nos basamos en muchos argumentos que los destilamos, de alguna manera los resumimos y los sintetizamos con ejemplos y los vamos aportando. El que ha dicho Rosa es una de las principales claves, ¿no? Es que las funciones mentales, según la neurociencia actual, todas las funciones mentales están localizadas en el cerebro, algunas no necesariamente en una determinada localización, pero sí en lo que se llaman las redes neuronales. Hay un neurocientífico español brillantísimo, muy importante, quizás el más importante hoy en día, que se llama Ignacio Morgado, que si los lectores, si nuestra audiencia le leen, verán que fundamentalmente dice lo que yo estoy diciendo, pero lo estoy diciendo en lenguaje más divulgativo, Ujú. salvo el de el conocimiento y el saber que cada uno de nosotros tenemos sobre todo lo que pasa en nuestra mente. O sea, no nos estamos refiriendo a que uno se sepa identificar, porque eso también, incluso algunos animales, primates superiores, incluso los elefantes, se cree que saben hacerlo, es decir, que se colocan delante de un espejo, de un espejo y se identifican. Pero no nos referimos a eso, eso no es el alma. El alma es lo que todo el conjunto, digamos, la acumulación y la construcción que tú haces de ti mismo, que durante tu biografía, desde que naces hasta tu muerte, vas incorporando y vas construyendo tu identidad y vas sobre la base de qué? Sobre la base de tus vivencias mentales, tus experiencias, tus decisiones, tus sensaciones, tus, mm, lo que los científicos llaman tus estados mentales, ¿no? Entonces, esa acumulación, esa construcción, esa novela formativa que se va a formar, esa historia formativa que se va formando, conforma tu identidad y es tu yo. Por convención lingüística le podemos llamar alma. Eso perdura porque es un saber, o sea, es una autoconsciencia, es una Sí, consciencia sobre ti. Y ningún saber desaparece con la muerte del cerebro, del que sabe. El saber, por definición, cualquier saber, sea subjetivo u objetivo, se puede emancipar. La metáfora que ponemos en el libro es que el hijo que nace de los padres, claro que surge de los padres, claro que nuestra autoconciencia surge de nuestra mente y por tanto del cerebro, pero se puede emancipar del mismo modo en que el hijo, de manera paulatina al principio y definitiva un poco más tarde, se emancipa de los padres y es un ser autónomo que sobrevive a la muerte de los padres, de los progenitores, ¿no? Ocurre exactamente lo mismo con la autoconsciencia porque es un saber de ti. sí, pero Mira, el hijo se materializa. Y es que esa idea os la quería preguntar porque es muy reiterativa en el libro sobre cómo el autoconocimiento se transforma en saber, en conocimiento, y cómo ese conocimiento se desprende de su creador. De hecho, ponéis también ejemplos con, pues, con las leyes de Newton, de Einstein, ¿no? Y que eso ya es un saber, un conocimiento autónomo del creador, de la persona que lo, y esa parte realmente a mí me costaba, ¿no? Me costó mucho conceptualizarla, imaginármela. Y por eso os quería preguntar, porque en el caso del hijo se entiende perfectamente esa metáfora, ¿no? De que algo se desprende y llega a ser autónomo, pero claro, el hijo se materializa. Ese conocimiento, ese yo, esa autoconsciencia que se desprende, se materializa. ¿Cómo la podemos percibir? ¿Cómo la podemos entender? mira, esa autoconciencia en el ámbito de la psicología, vivimos un momento privilegiado porque hay un montón de investigaciones
que apuntan en esa dirección y que estudian precisamente, en psicología no se le llama autoconciencia, se le llama identidad, ¿sí? ¿Cómo Ujú. funciona la identidad de los seres humanos? ¿Cómo los seres humanos que nacemos y que no solo no tenemos una identidad desarrollada, sino que no somos conscientes ni de nuestra propia existencia, cómo llegamos a desarrollar esa identidad, ¿no? ¿Y en qué consiste esa identidad? Bueno, pues sobre esto hay un montón de estudios que nos van dando pistas y que nos van dando. Antes has mencionado, mientras estábamos haciendo bueno, mientras ahora se estaba argumentando esta cuestión, has dicho, sí, material, claro, claro que es una cuestión material y está absolutamente localizada en nuestro cerebro, porque a lo largo de esta vida, ¿sí? Ahí tenemos, em, hay un montón de cuestiones que vamos desarrollando, fíjate, sobre los rasgos del carácter que, que son parte de nuestra, que conforman nuestra identidad. También en psicología se habla de carácter, ¿no? Hay toda una parte, la psicología del carácter, que habla de cómo se desarrolla el carácter de las personas. Al final el carácter es esa identidad, ¿sí? Y está conformada de toda una serie de rasgos, de toda una serie de cualidades del carácter que nosotros, pues a lo largo de nuestra biografía, vamos desarrollando. Pero mientras estamos en este plano, mientras estamos viviendo esta vida, son cuestiones que están totalmente vinculadas a nuestras experiencias, a lo que hacemos, a las decisiones que tomamos. Vamos desarrollando por rasgos como, por ejemplo, la determinación, la perseverancia, la amabilidad, la compasión, la empatía, el sentido la Generosidad. generosidad, la gratitud, en fin, todo eso son rasgos del carácter. Y es lo que vamos desarrollando y al final cuando yo me pregunto, oye, ¿quién es Rosa? ¿Quién es Alexis? ¿Cómo es? Para alguien que no le conozca, ¿cómo le describiríamos? Bueno, pues la manera en que uno se describe a sí mismo, la imagen que tenemos de nosotros mismos, tendría que ver con ese carácter que hemos ido desarrollando, ¿no? Con todos esos matices, con todos esos rasgos. Bueno, pues esa identidad es lo que planteamos nosotros en el libro, que es lo que permanece, porque al final de todos esos rasgos, que yo te he puesto algunos ejemplos, ¿no? De todos esos rasgos, cuando nosotros morimos, todo se queda aquí, porque al final somos un cuerpo, pues una biología, se queda todo aquí y no nos llevaremos nada con nosotros, salvo una maletita con todos esos rasgos, con todas esas virtudes, con todas esas cualidades, con todas esas fortalezas del carácter que le diríamos en la jerga más del ámbito de la psicología, pues todas esas fortalezas del carácter es lo que nos llevamos con nosotros. Y lo hacemos pues en ese conjunto, ¿no? que describíamos de experiencias, de vivencias, de desafíos que has Que su afrontado. materialización. Exacto, que es la materialización en este plano, pero que gracias a todo eso hemos ido desarrollando pues todos esos matices, todos esos componentes de la identidad del ser humano. Mm, eh, Mira, la metáfora que antes he usado, que en el libro efectivamente empleamos del hijo y los progenitores, sí es verdad. Tú ahí dices, bueno, es que el hijo al final es un ser biológico. Pero fíjate que cuando utilizamos el concepto que tú ahora mismo también te has referido a él, del conocimiento, en el libro ponemos el ejemplo, pues efectivamente, la teoría de la gravedad fue descubierta y fue desarrollada por vez primera por Newton, pero perduró, le sobrevivió a la muerte, ¿no? Sobrevivió a la muerte de Newton, ¿no? La teoría de la relatividad le sobrevivió a Einstein, ¿no? Son ejemplos que ponemos para indicar que todo saber, todo conocimiento, por su propia naturaleza, no es algo material, no es como la metáfora del hijo. Por lo tanto, aun y siendo inmaterial, perdura. De manera que
después de Newton y después de Einstein, millones de personas hasta el fin de los tiempos van a poder hacer cosas, ¿no? Hasta ese punto perdura, ¿no? Van a poder hacer cosas con esas teorías, ¿no? Entonces, evidentemente estos son ejemplos de teorías científicas, pero si trasladamos esto al ámbito subjetivo, ocurre lo mismo, porque el alma, el yo, la identidad personal, que es ese conjunto de cualidades y virtudes a las que se refería Rosa y que efectivamente se materializan en actos, en nuestros actos y acciones y decisiones, eso es un saber también. Es el saber que yo tengo de mí y de todo lo que voy haciendo en cada momento, ¿no? Es el autosaber de mis estados mentales. Lo que pasa es que con la peculiaridad de que en este caso, al ser un saber subjetivo y no objetivo, el yo y el saber van juntos, o sea, digamos que el sujeto y objeto conforman una misma cosa que le podemos llamar alma. Eso, digamos, sería como el resumen muy resumido de los argumentos filosóficos y racionales que aportamos en el libro basándonos en la neurociencia actual, pero luego rematamos, si quieres, este argumento efectivamente recurriendo a las famosas muertes clínicas que en Mm. España han sido como muy divulgadas y muy transmitidas y explicadas muy bien por el doctor Sanz Segarra. Ya en Estados Unidos y en otros países llevábamos décadas, ¿no? Conociendo doctores del sistema, podríamos decir, oficial y científico de salud y de sanidad pública, que no son, digamos, aprendices de brujos, sino que son médicos muy, muy brillantes, que han documentado y que documentan, como el doctor Sanz Segarra, casos de muerte clínica que demuestran que durante ese trance, esos pocos minutos que el paciente está teniendo una muerte clínica, es decir, su cerebro ha colapsado, es capaz de explicar con pelos y señales no solo lo que estaba ocurriendo durante esos instantes en el quirófano en el que le estaban intentando salvar, sino en otros lugares, por ejemplo, del mismo hospital. ¿No? Y eso está documentado, por ejemplo, por el doctor Sanz Segarra en un hospital tan importante como el Hospital de Belviche, que es uno de los más importantes de Europa, y que tú y yo podemos ir mañana y pedir esa documentación y ver qué médicos estaban en qué quirófanos en ese momento y cómo efectivamente esa paciente explicó. Entonces, solo hay una manera racional, que nuestro libro es racional, o sea, no apelamos ni una sola vez a, a ninguna creencia de fe o dogma de fe. ¿Cómo se puede explicar racionalmente ese hecho? Solo por una vía, y lo dice el doctor Sanz Segarra. Solamente puede ocurrir eso si hay un acto de presencia de esa paciente en ese otro lugar del hospital en esos instantes. Tengo muchísimas preguntas. No nos vamos a ceñir al tiempo porque ya estamos llegando a la hora, pero sí que me gustaría al menos hacer una o dos. En los últimos años ha reaparecido un gran interés científico y cultural por los psicodélicos como vía para explorar la consciencia. De hecho, yo aquí tengo varios libros que hablan sobre ese tema, ¿no? Sobre cómo muchas culturas también han utilizado esas sustancias como una forma de abrir estados de consciencia distintos y explorar la mente. Vosotros habláis en vuestro libro de lo que venimos comentando, de desarrollar la dimensión espiritual a través de prácticas también, a través de la oración, a través de esas 5 vías que proponéis. ¿Creéis que los estados de conciencia inducidos por psicodélicos pueden tener algún valor en esa búsqueda espiritual o pensáis que son experiencias distintas, incluso engañosas? Bueno, yo diría engañosas, porque justamente, mira, una de las razones, uno de los argumentos que aportan vamos a llamar, los inmanentistas o los que no son creyentes y que aportan esos argumentos para demostrar que las experiencias espirituales son imaginaciones o efectos bueno, del cerebro y de la mente
debido a procesos neuroquímicos. Una de las cosas que dicen es que efectivamente eso también lo puedes provocar, pues eso, con el consumo de este tipo de sustancias, ¿no? Nosotros creemos la espiritualidad por la que abogamos en el libro es una espiritualidad que tú puedas cultivar, desarrollar y ser consciente en momentos de lucidez, en momentos de racionalidad, en momentos de máximo vigor mental y cerebral. No cuando tú realmente estás enajenado, parte de tu voluntad está secuestrada por una sustancia. Mira, el ejemplo más evidente es el del alcohol, ¿no? ¿Por qué razón hoy en día las leyes de seguridad vial nos prohíben conducir con el consumo de tan solo una lata de cerveza? ¿Por qué? Bueno, es evidente, porque te está diciendo, porque la medicina y la ciencia te dice, cuando tú hayas tomado una sola lata de cerveza, hay una parte de ti que ya no eres tú. ¿Vale? Entonces, eso extrapolado, pues, a las sustancias a las que tú te Sí. refieres, es multiplicado por 100 o por 1000, ¿no? Yo quiero cultivar y desarrollar mi lado más importante, que es el espiritual, en plena lucidez, sabiendo quién soy y qué hago, no gracias a, pues, un sucedáneo o una sustancia psicodélica, ¿no? Ujú. Pero se está practicando mucho, no solo con rituales chamánicos, ¿no? Que podríamos decir que ha habido una extensión y algunos más engañosos que otros, también podríamos llegar a pactar, pero también con los psicodélicos se está tratando científicamente, médicamente, para tratar adicciones, para tratar miedos, para tratar también cuestiones tan importantes como el sentido de la vida. Por eso lo preguntaba y lo traía a la hora. No, bueno, como yo, o sea, como fármaco sí que lo, o sea, lo defiendo. Nosotros somos defensores de la ciencia, tanto Rosa como yo. Aquello que la medicina prescriba como fármaco, como medicina, ¿no? Pues yo qué sé, el mismo cianuro, perdón, cianuro, la morfina, perdón, la morfina, digo cianuro, la morfina, ¿no? Para paliar el dolor, ¿no? Es decir, si está prescrito por la medicina como fármaco, perfectamente, yo mismo lo consumiría si algún médico me lo prescribiera, ¿no? Pero no para, digamos, practicar o como un ejercicio de desarrollo espiritual, de desarrollo del yo. En lo que a mí respecta, todas estas cuestiones, los rituales chamánicos, en fin, el uso de este tipo de sustancias, para mí entra todo en la misma cuestión que comentábamos al principio, en la banalización de la espiritualidad, que es un proceso que forma parte de una naturaleza del ser humano, ¿sí? Humanos, así como tenemos una naturaleza física, material, biológica, así como tenemos una naturaleza más emocional, así como tenemos una naturaleza intelectual, racional, tenemos también una naturaleza espiritual que hay que cuidar, hay que cultivar y hay que alimentar en profundidad. ¿Por qué? Porque si nos apegamos, si quieres, a este tipo de prácticas, yo te he puesto algunos ejemplos al principio, pues como un poco más discretos, porque creo que además quiero ser absolutamente respetuosa, ¿no? Con todo tipo de prácticas y que no dejan de ser parte pues de la reflexión o del descubrimiento de cada persona de esa naturaleza espiritual, ¿no? Por lo tanto, pues totalmente legítimo. Lo que pasa es que, bueno, pues no he querido poner otros ejemplos, pero ciertamente hay muchísimos rituales a los que muchísima gente se está sometiendo pensando y tratando de cultivar esa necesidad, tratando de cubrir esa necesidad espiritual, pues se están sometiendo a ciertos procesos, a ciertos rituales, ciertas prácticas, ciertas que nada tienen que ver con el desarrollo realmente de esa naturaleza, ¿no? Mm, Dicho esto,
Hombre, ya si hablamos de otro tipo de cuestiones, pero que no tienen que ver directamente con la espiritualidad, hombre, pues habrá sustancias que si la ciencia los pone a prueba y son, me da igual, a lo mejor hoy para nosotros son drogas, pero que la ciencia demuestra que tienen una función, tienen una utilidad para eh, algún tipo de problema de salud, pues bienvenida sea, ¿no? Pues así es como disponemos pues de todas las medicaciones y de todos los tratamientos de los que disponemos. Algún día no existieron, algún día no les dábamos ningún valor, pero hemos ido viendo pues cómo funciona nuestro engranaje y ahí tendrían su función. Pero de ahí a que ese tipo de prácticas puedan ayudarnos a que de forma auténtica, ¿no? Eh, cultivemos esa naturaleza espiritual, yo creo que hay un buen trecho. Ahora sí, para terminar, todo vuestro libro gira en torno a esa pregunta, ¿no? Sobre si somos efímeros o somos inmortales, o hay una parte de nosotros que es inmortal, que sobrevive. Pero más allá de todos los argumentos filosóficos y científicos que describís mucho más en el libro de lo que hemos comentado en esta charla, por eso también invito a las personas que vayan a él, la muerte siempre al final acaba siendo algo muy personal, ¿no? Entonces yo os quería preguntar, tras haber escrito y reflexionado mucho sobre este tema, ¿cómo vivís vosotros la idea de vuestra propia muerte? Mira, si realmente con argumentos racionales y científicos estás convencido de que tú, yo, tu autoconsciencia, tu identidad personal, tu alma, sobrevive a la muerte y pervive, eh, la muerte la vives como un paso, es decir, como un cambio en la etapa de tu viaje. Nosotros hemos nacido, hemos iniciado ahí un viaje, una evolución, y la muerte es, sí que es verdad, y en el libro lo decimos, que es un acontecimiento traumático, por todo lo que también significa para los que dejas aquí, ¿no? Es un trauma biológico, ¿no? Es un golpe, una rotura sin retorno, pero visto desde el punto de vista del yo, de quién eres tú y de tu identidad, de tu persona, por eso decimos, es la superviviente de la persona, no que yo me vuelva a integrar en la energía cósmica y mis átomos vuelven a formar parte de las moléculas del universo. Bueno, eso ya lo sabemos, eso es una obviedad, sino que mi persona va a seguir viviendo y existiendo. Entonces, si lo miras así, es un cambio de etapa, o sea, es un cambio, es como la siguiente fase de este viaje, ¿no? Por eso decimos que, como decía muy bien Rosa antes, que lo que hagamos aquí, cómo vivamos, qué decisiones tomemos, qué propósitos y objetivos nos propongamos en la vida, cómo tratemos a los demás, va a repercutir en la siguiente etapa de nuestra vida, que es después de la muerte, pero no en términos de recompensa y castigo, cielo e infierno, como la religión tradicional enseña, sino en forma de una evolución. Lo que aquí hagamos va a influir en la evolución, en cómo vamos a seguir evolucionando. Aquí hemos evolucionado, pero esa evolución continúa en la siguiente etapa de este viaje. De hecho, los egipcios, como sabes, pues en la muerte la veían como el paso al gran viaje, al siguiente viaje, ¿no? No sé si, Rosa, quieres poner la metáfora Sí. del feto. Bueno, porque ahora se estaba comentando sobre las diferentes etapas y en el libro desarrollamos una metáfora que para mí no es nuestra, tiene ya 200 años. Es una metáfora muy poderosa, ¿no? Y es la que hace referencia al feto, al bebé, cuando está en el útero de la madre, ¿no? En esos 9 meses, en esa etapa, bueno, pues está desarrollando toda una serie de capacidades, de órganos, ¿no? Está desarrollando sus ojos, sus piernas, sus riñones, sus pulmones. Que dicho sea de paso, en esa etapa, pues no le hace mucha falta, pero sabemos, nosotros sí sabemos, que cuando nazca a esta nueva vida, aquí sí que las va a necesitar.
Y esos 9 meses tienen que transcurrir de forma muy correcta para que el bebé que nazca pueda vivir esa plenitud, porque pongamos que a lo mejor pues no desarrolle bien una pierna o no desarrolle bien los ojos o que, claro, puede nacer, probablemente podrá sobrevivir, pero desde luego lo hará con una discapacidad, lo hará con muchas limitaciones, vivirá esta nueva vida con muchísimas limitaciones, ¿no? Bien, pues eso que desarrollamos en esta etapa, en esta vida, pues son nuestros órganos espirituales que aquí ya nos hacen falta, porque para nuestra convivencia y demás, pues todo eso lo necesitamos, pero que sobre todo los dotaremos de sentido en los planos posteriores, si quieres, no sé, las vidas posteriores, ¿no? Que es ahí donde tiene que continuar la evolución y así como, eh, así como esté de llena la maleta que nos llevemos de aquí, bueno, pues a partir de ahí seguiremos evolucionando, ¿no? En ese proceso. Y cuando preguntabas sobre nuestra propia muerte, evidentemente, pues todos estos temas es inevitable que te lleven a pensar sobre la muerte de seres queridos, sobre tu propia muerte, sobre cómo vivirla, sobre cómo yo, la mía, pues afortunadamente todavía espero tenerla un poco lejos, pero he vivido muy de cerca. Hace 2 meses que falleció mi padre y lo he vivido pues como muy de cerca, ¿no? Ahí es donde para mí pongo a prueba tanta reflexión y tanto contenido, ¿no? Y hay que a veces sobre otros temas decimos, oye, habrá que predicar, habrá que practicar lo que uno predica, ¿no? Pues estoy convencida que tanto por tantas conversaciones que tuve en los últimos tiempos, sobre todo de mi padre tuvo una larga enfermedad, pero sobre todo lo más complicado fueron los últimos meses, pues bueno, durante todos esos meses encontrarle el sentido al sufrimiento, encontrar el sentido a la muerte, el cómo sería, el cómo yo lo viviría desde aquí, cómo nosotros, el resto de mi familia, lo viviríamos desde aquí, ¿no? Todas esas cuestiones estuvieron absolutamente presentes en esos últimos meses. Teníamos conversaciones, mira, yo que claro, estos pues son los temas que ahora tanto Aras como yo tenemos a flor de piel, ¿no? Hmm. A veces mi madre me hacía comentario, hombre, ¿tú crees que esto lo tienes que hablar con tu padre tal y como está? Pues no pasa nada, pues sí, pues ahora es el momento, toda la vida hemos tenido momentos para poderlo hablar, para poder entender. Y al final, si me preguntas, estoy convencidísima de que si no fuera por todas las reflexiones y a las conclusiones a las que he llegado y de las que estoy firmemente convencida, a pesar de ser una persona que por naturaleza soy muy escéptica, ¿sí? Em, no lo hubiera vivido de la misma forma si, ya no te digo si fuera creyente, si no fuera creyente, sino si no hubiera hecho esas reflexiones, si no hubiera buscado esas respuestas, si no me hubiera quedado con la puntita del iceberg y que he querido pues profundizar ahí en esas respuestas. Ahí es donde reside para mí lo importante de todo este proceso, ¿no? Que esa naturaleza espiritual la tenemos, nos genera preguntas, nos genera necesidades y estar dispuestos a buscar las respuestas y a cubrir esas necesidades es la esencia de todo este tema, ¿no? De todas estas cuestiones y nos ayuda, pues al final, a afrontar o debería ayudarnos a afrontar mejor pues esos momentos y esas experiencias que se viven. Obviamente lo que te he dicho, la muerte de mi padre, pues la vivo con tristeza, con nostalgia, pero Ujú. aún así la vivo me da casi, ahora me he acostumbrado, pero al principio, los primeros días, me daba casi apuro de decirlo. Lo vivo con alegría. Lo vivo con alegría porque si hay una parte de él que permanece, que ya no sufre porque no está vinculado a ese cuerpo que se había convertido en una jaula,
bueno, pues oye, pues en algún lugar está, que no sepamos exactamente, bueno, pues esto forma parte de los misterios de la vida, ¿no? Lo que viene después exactamente qué es y en qué consiste, pero bueno, para eso, eso está planteado para que hagamos todas las reflexiones que estamos haciendo, sino de que Bueno, qué bonito, ¿no? Que lo hayas podido compartir también con tu padre, todo esto, todas estas reflexiones. sí, 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 uy, sí. Eh, sí, ¿no? Esto, él apuntaba maneras. Supongo que al final nosotros somos fruto también un poco de lo que se trasluce, pues en casa, ¿no? Todas estas conversaciones siempre habían estado muy presentes. Bueno, de eso es de lo que se trata. Han quedado muchas cuestiones en el tintero. El doctor Manuel Sanz Segarra escribe altamente recomendable. Yo diría que como poco necesario, así como necesaria también es pues la idea, ¿no? de que nos podamos plantear este tipo de cuestiones sobre las que escribís en el libro. Y nada más, Arash, Rosa, muchas gracias por vuestro tiempo. Animo a todas las personas que escuchen este podcast a que se acerquen al libro y que se atrevan, ¿no? Que se atrevan también a dedicar un rato de su tiempo a contestar y a pensar sobre todo lo que escribís. Muchísimas gracias, Alexis, por tu tiempo, de verdad, y por tu interés. Muchas gracias. Sí, sí, estamos súper agradecidos por este espacio, por habernos ofrecido esta oportunidad de hablar del libro y de explicar y hablar sobre todas estas cuestiones. Y desde luego, muy agradecidos a los que van a escuchar más de 1 hora y cuarto de conversación que espero que realmente pueda servir pues para aportar algo de luz o algo de inspiración o tal vez algo de dudas sobre todo lo que planteamos en el libro. Muchas gracias. Hemos igualado el tiempo de la periodista, ¿no? Sí. No me quería sentir menos. Muy bueno, muy bueno. Hasta la próxima. Espero que coincidamos pronto. Muchas gracias, Un Alexis. abrazo a los dos. Un Adiós. abrazo, un abrazo. Hasta luego. Dios, Dios. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.